Hola, muy buenas tardes. El día de hoy traemos un excelente video. Es acerca de los virus informáticos. Tema muy importante que debemos conocer todos. Y obviamente, ya bien si estudiamos algún tipo de carrera en las TICs o normalmente por cultura general, es muy importante saber sobre estos temas. Este video es realizado por Carlos Eduardo Hernández Salomía, Denis Rolando David Patiño. Somos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica, y este video es para el profesor Gustavo Adolfo Higuera en la materia de criptografía, noveno semestre, en Ingeniería de Telecomunicaciones. La metodología que vamos a hacer es la siguiente. Vamos primero a definir qué es un virus. Entonces, según la literatura o en la web, encontramos siempre esta definición. Dice, es un programa importante. Que sepamos que es un programa que se copia automáticamente sin conocimiento ni permiso del usuario, es decir, que está funcionando sin darnos cuenta, ya sea por medios de almacenamiento o por internet. Entonces ya encontramos que la manera en que se propagan usualmente es en internet y pues se almacenan en nuestro disco duro, usualmente, ya que tienen por objeto alterar el normal funcionamiento del ordenador. Con cualquier tipo de daño que cause, ya bien sea robo de información, alentar mi computador, esto ya es que tenemos una infección de virus. ¿Por qué menciono la información? Recordemos que estamos en la era de información, donde prácticamente el bien más importante de una compañía hoy en día es la información. Entonces es muy importante que la tengamos siempre a salvo y que no existan pues este tipo de softwares que nos puedan dañar nuestros equipos. El virus se acopla a programas de aplicación, componentes ejecutables del sistema o tipos de archivo que contengan código procesable, es decir, donde se insertan dentro del código fuente de nuestras aplicaciones, apoderándose de ellas y obviamente causando algún tipo de daños. Los virus usualmente pues traen cosas negativas. Se ejecuta antes que el programa infectado y una vez hecha la acción para la cual fue diseñado, le cede el control con el objetivo de que el usuario no note la presencia, es decir, se oculta. Dentro de las características principales de un virus tenemos tres, que es dañino, autorreproductor y subrepticio. Voy a definir cada una de las anteriores. Dañino, como lo había dicho, pues todo virus causa daño, ya sea de forma implícita, borrando archivos o modificando información, o bien disminuyendo el rendimiento del sistema. Autorreproductor, la característica que más diferencia a los virus es esta. Un ejemplo vital que veremos más adelante para entender esto de autorreproducción son los gusanos. Básicamente se copia el mismo virus, hace una copia de su código fuente una vez está infectado nuestro computador, duplicándose por todo nuestro equipo, ya que ningún otro equipo tiene la capacidad de autorreplicarse en el sistema. Subrepticio, característica que permite, pues obviamente antes de esto pues es importante decir que el reptil se camufla. Entonces de aquí se ve hasta esta palabrita. Entonces dice característica que le permite ocultarse al usuario mediante diferentes técnicas, como puede ser mostrarse como una imagen o incrustarse en librerías o en programas. En la propagación tenemos 4 ítems, que es añadidura o empalme, inserción, reorientación, polimorfismo, sustitución. En la añadidura o empalme sucede cuando se agrega el código vírico, o sea el código con virus, al final de los archivos ejecutables,
los cuales son modificados para que cuando se ejecute el control del programa se pase primero al código vírico añadido, es decir, se agrega o se añade a los ejecutables. Inserción ocurre cuando su código directamente dentro de archivos ejecutables en vez de añadirse al final de los archivos anfitriones, es decir, se copia. ¿Sí? Entonces dentro de una está la añadidura y la otra la inserción. Reorientación introduce el código principal del virus en zonas físicas del disco duro que se enmarcan como defectuosas y en los ejecutables se implantan pequeños trozos de código que llaman al código principal, es decir, se va introduciendo por pequeñas partes. Una vez haya un porcentaje de reorientación, pues ya puede llamar a su código principal para hacer los daños. Polimorfismo compacta su código con el archivo anfitrión a tal punto que pueda del mismo tamaño del archivo original. Es decir, tenemos, no sé, un archivo Word que pesa 120 kilobytes. Obviamente un indicio de que hay algo mal, pues al mirar que usualmente pues es a 120 y al ver que ya de un momento a otro ya pesa 200, hombre, te das cuenta que por ahí hay algo mal. Pero digamos el polimorfismo, que es una de sus características, es compactarse de tal manera que no haya cambio del código, que no haya cambio en el tamaño original del archivo infectado. La sustitución consiste en sustituir el código original del archivo por el del virus, es decir, hace un cambio del 100%. Muy bien, el funcionamiento dice que se podría decir que la mayoría de la parte de los virus estaban y quizás programados en ensamblador, lenguaje de bajo nivel, que permite trabajar directamente sobre el hardware sin tener que interactuar con el sistema operativo. Entonces, inicialmente iniciaron así a un nivel de bajo nivel desde el hardware. Actualmente no todos los virus se desarrollan en ensamblador, sino que se utilizan todo tipo de lenguajes de alto nivel que no permiten realizar todas las acciones que permite el ensamblador, pero sí facilitan mucho su codificación. Dentro de las partes, pues hay que tener en cuenta cuáles son las partes del virus informático. Entonces dice que debe tener una rutina de búsqueda que localiza los archivos nuevos o nuevos discos que son objetivos valiosos para la infección. Recordemos que usualmente esto es para temas de robo de información o daño de computadores. Hay gente maliciosa que simplemente quiere que tu computador se ponga lento. Uno dice, bueno, pues ¿para qué? Pero pues son gente que realmente solo busca hacer cosas malas a otras personas. Primer parte del virus es el trigger. El trigger, que también se conoce como una bomba lógica, es decir, este es como el gatillo, el detonador. Es la versión compilada que podría ser activado cada vez que se ejecuta un ejecutable con el virus que determina el evento o condición para la carga útil, que es el payload, que se active o se tenga de tal como una fecha en particular, un momento determinado en particular, la presencia de otro programa, la capacidad del disco duro superior a cierto límite o un doble clic con el botón que abre un archivo en particular, puede ser un PDF, un Word. Entonces con el simplemente hecho yo hacer un clic, detona mi trigger, o yo le puedo colocar una fecha determinada para que inicie la operación. Dentro del payload, que es la carga útil, es el cuerpo real o datos que realizan el propósito real del virus. La actividad de carga útil podría ser notable, ya que la mayoría de las veces es la actividad dañina, es decir, es nuestro código que realmente es la parte. Recordemos que en los bits o en una trama está por partes. Dentro del payload está usualmente el mensaje, entonces aquí podemos hacer una analogía. El payload aquí es realmente el código fuente que contiene, digamos, realmente el virus para hacer daños.
algunas veces son destructivos, pero distributivos, es decir, que se distribuyen sobre toda nuestra red, sobre todo nuestro equipo o también red, si hablamos a nivel de redes. Dentro de los virus también existen, ¿no? Y usualmente se llaman virus broma, donde, no sé, tú usualmente estás haciendo algo en tu computador y te puede salir una calavera diciéndote acceso restringido, te bloquea el computador, puede salir acá vemos esta imagencita donde pues esta persona está con un gatillo apuntándose, que usualmente para las personas que hacen esto es algo gracioso. Y por último, el mecanismo de infección, que es también llamado infección por vectores. Es como se propaga el virus. Un virus tiene una rutina de búsqueda que localiza los archivos nuevos o nuevos discos para la infección, como ya lo he hecho anteriormente. Acá tenemos la imagen de virus detectado. Mutaciones. ¿Cómo es esto de mutaciones? Esto suena como algo genético, algo de biología, pero realmente tiene mucho sentido cuando lo hablamos acá por condiciones informáticas. Dentro de las mutaciones está lo que es metamorfas y polimorfas. Las mutaciones metamorfas a menudo introducen su propio código binario en una representación temporal. Bueno, entonces vamos por partes. Tenemos nuestro código binario tenemos nuestro código en una representación temporal. ¿Listo? La adición de la representación temporal de sí mismos y luego se traducen de forma de nuevo a código de máquina. Este procedimiento se realiza con el propio virus y por lo tanto el motor metamórfico propio sufre cambios, lo que significa que ninguna parte del virus sigue siendo el mismo, es decir, se va transformando nuestro virus. Tenemos de uno original y él se va transformando una vez se va copiando. ¿Listo? Es utilizada por algunos virus cuando están a punto de infectar nuevos archivos. Y el resultado es que la próxima generación nunca se parecerá a la generación actual, con el fin de ser no detectado. El código mutado va a ser exactamente el mismo, en virtud de la interpretación, es decir, el código como yo lo voy a escribir lógicamente nunca va a cambiar, pero sí forma sí va a cambiar, es decir, sigue siendo la misma esencia. Pero la representación binaria de los niños por lo general será completamente diferente de los padres. Es decir, tenemos un virus padre que se va propagando, pero ya van a ser son sus hijos, y estos hijos, aunque son de la esencia del padre, no se parecerán en su forma de su creador. La mutación se puede lograr utilizando técnicas como inserción de NOP, instrucciones de fuerza bruta, cambiando lo que se registra para usar el cambio de control de flujo con saltos, el cambio de instrucciones de la máquina a los equivalentes o reordenamiento de instrucciones independientes. Bastante elaborado esta clase de mutación, ¿no? Dentro de las mutaciones polimorfas, consiste en un motor polimórfico para mutarse a sí mismo mientras mantiene su algoritmo original intacto. Esta técnica se utiliza comúnmente por virus y gusanos para ocultar su presencia, es decir, el propio código cambia cada vez que se ejecuta, pero la función del código, su semántica, no va a cambiar en lo absoluto. Digamos que tiene un cambio, pero no es tan significativo como metamorfo. Entonces, simplemente cambia su forma. Acá tenemos un ejemplo, digamos 1 más 3 va a ser 4 y 6 menos 2 va a ser 4. Entonces el mismo resultado durante el uso del código diferente. Cifrando el cuerpo principal del código, también llamado su carga útil, el payload, una vez más, es encriptado y aparecerá sin sentido. Después vas a ver algo que no tiene absolutamente sentido, pero pues tiene todo el sentido del mundo porque tenemos un virus.
Para el código de función, que antes se añade una función de descifrado al código. Cuando el código se ejecuta, esta función lee la carga útil y lo descifra antes de ser ejecutado a su vez. Cifrado por sí solo no es el polimorfismo. Para ganar este comportamiento polimórfico, el par encriptador y desencriptador mutan con cada copia del código, es decir, no estoy mutando únicamente mi encriptador, sino el desencriptador, ¿sí? Esto permite que diferentes versiones de un cierto código, que todos funcionan bajo la misma forma. Dentro de los malwares tenemos el gusano informático. Este es apenas uno de los tantos que hay. Recordemos que fue uno de los principales virus que tenemos, y esto, ante una necesidad siempre hay una solución, ¿no? Una vez se creó los malwares, ya se empezaron a hacer los firewalls, que es una gran industria hoy en día. Y bueno, rápidamente, un firewall lo que hace es permitir o denegar servicios dentro, ya bien sea a un equipo o dentro de una red. Más adelante vamos a hacer una pequeña implementación de un firewall en busca de evitar ciertos ataques de virus. Un gusano informático, también llamado eyeworm, por su apócope en inglés eye de internet, worm de gusano, es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Recordemos que al principio de las presentaciones hablábamos de la duplicación de los virus. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son invisibles al usuario. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre gusano y virus? Entonces, tiene la capacidad de propagarse sin la ayuda de una persona. Lo más peligroso de los worms o gusanos informáticos es su capacidad para replicarse en el sistema informático, porque una computadora podría enviar cientos de miles de copias de sí mismo, creando un efecto devastador a gran escala. A diferencia de un virus, un gusano no necesita alterar los archivos de programas, sino que se encuentran en la memoria y se duplica a sí mismo. Los gusanos casi siempre causan problemas en la red, aunque sea simplemente consumiendo el ancho de banda, mientras que los virus siempre afectan o corrompen los archivos de una computadora. Los gusanos se basan en una red de computadoras para enviar copias de sí mismo a otros nodos, es decir, a otras terminales en la red, y son capaces de llevar a cabo sin intervención del usuario, propagándose utilizando la internet, basándose en diversos métodos como SMTP, IRC, peer-to-peer, entre otros. Bueno, le voy a ceder ahora el turno a mi compañero Rolando para que nos hable un poco más acerca de los malwares. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son las bombas lógicas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es uno de los tantos tipos de malware, es decir, aquellos códigos malignos o software malicioso que tienen como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información, pues sin el consentimiento de su propietario. Estas bombas lógicas también son conocidas como bombas de tiempo. Básicamente son un fragmento de código que son insertados intencionalmente en un programa informático que permanece oculto hasta cumplirse una o más condiciones preprogramadas, como por ejemplo al llegar a una fecha en particular, al ejecutar un comando o cualquier otro tipo de evento del sistema. Pues es en ese momento en que pues se va a ejecutar la acción maliciosa. Entonces se puede decir que básicamente las bombas lógicas
son aplicaciones o software que se incrustan en otros códigos y que tienen como principal objetivo realizar un ataque malicioso a la parte lógica del ordenador, ya sea pues borrando ficheros, alterando el sistema y pues incluso puede hasta inhabilitar por completo el sistema operativo de un PC o de un sistema. Es bueno decir que las bombas lógicas se diferencian de otro tipo de software malicioso por su capacidad de permanecer suspendidas o inactivas hasta que pues se cumpla el periodo de tiempo determinado por el atacante. En ese momento se activa y se ejecuta la acción maliciosa pues para la cual ha sido creada. También vale la pena decir que algunas bombas lógicas son utilizadas también para fines no maliciosos, pues como tareas que se realizan predeterminadamente, como por ejemplo enviar mails, apagar el monitor del computador, ejecutar un archivo multimedia, entre otros. Sin embargo, pues realmente su principal uso es como un arma destructiva contra PCs y redes. Las características de las bombas lógicas, la primera y quizás la más importante, es que su forma de operación es retardada, digamos que no se ejecuta inmediatamente, sino que pues después de un tiempo fijado por el atacante. El creador es consciente en todo momento del posible daño que puede causar y del momento justo en el que se va a producir este daño. Mientras que por otro lado, la víctima o pues para la víctima la acción va a pasar inadvertida o desapercibida. Otra característica es que este ataque está determinado por una condición que determina el creador dentro del código. Pues estas condiciones pueden ser las que mencioné anteriormente, como una fecha en particular, el ejecutar un comando o pues con cualquier otro evento del sistema. Otra característica muy importante es que este código no se replica. Digamos que a diferencia de los virus que tienen esta capacidad de autorreplicarse en el sistema, pues como las bombas lógicas son un tipo de malware, pues no tienen digamos, esta capacidad. Los creadores de este tipo de código maligno suelen ser personal interno de las empresas que pues por las discrepancias o por problemas internos que han tenido después de irse de las empresas, pues ejecutan este tipo de software malicioso para hacerle daño a su ex empresa. Bien, hablando un poco acerca del funcionamiento de las bombas lógicas, es que, como les mencioné anteriormente, las bombas lógicas son pequeños fragmentos de código fuente que usualmente son incluidos dentro de otras aplicaciones que pues son enviadas directamente a la víctima, de tal manera que el usuario final no se va a dar cuenta de que ha sido infectado, ya que pues al estar completamente inactivas pueden pasar desapercibidas por algunos sistemas de seguridad. Una vez estas son almacenadas o guardadas en el ordenador o la red de la víctima, estos fragmentos de código esperan que se cumplan pues su hora de ejecución. Digamos que tienen como un temporizador incluido dentro de su código y una vez llegado este tiempo se ejecuta la tarea para la cual está destinada la bomba lógica, dejando pues al usuario, a la víctima, prácticamente indefensa ante el ataque lógico que tiene lugar en en su computador. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las bombas lógicas son creadas, como lo mencioné anteriormente, son creadas por el personal interno de la empresa, que pues por algún descontento
dejó este tipo de software destructivo. Entonces, digamos que una de las formas para prevenirse o para evitarlas es restringir los permisos de escritura en los discos duros de los ordenadores, pues en el caso de contar con sistema operativo en Linux, o también pues realizar un examen completo del uso que le dan los usuarios a los equipos. Otra manera podría ser no aceptando ningún tipo de programa, aplicación o documentos de personas que no conocemos o que simplemente nos envían archivos adjuntos que pues no hemos solicitado. En cuanto a los efectos que pueden ocasionar las bombas lógicas, existen muchos tipos eh, que, puede- que pueden ser generados por este tipo de malware. Voy a mencionar algunos, como lo son el consumo excesivo de los recursos del sistema. Digamos que la destrucción se puede hacer de forma rápida, destruyendo la mayor parte de los ficheros posibles, o también se puede dar una destrucción, digamos, un poco más lenta o disimulada, de un fichero a la vez, pues precisamente para pasar inadvertido, para hacer invisible la mayor parte del tiempo que se pueda. También pueden ocasionar un ataque a las seguridades del sistema. eh, Puede también el uso de la máquina para terrorismo informático, como lo es un DDoS o un Distributed Denial of Service, es decir, un ataque de denegación de servicios, que pues básicamente es un ataque a un sistema de computadoras o a una red que causa que un servicio o un recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos, es decir, como negarle ese acceso a las personas que realmente deberían poder acceder. Pues también puede ocasionar otros tipos de efectos, como lo son borrar información del disco duro, mostrar pues un mensaje, un pantallazo con un mensaje, reproducir una canción, enviar un correo electrónico, apagar la pantalla del computador, abrir el porta CD, pues entre otros. Bien, voy ahora a explicar un poco acerca de otro tipo de software malicioso malware que se conoce como los troyanos o caballo de Troya. Eh, este malware se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero al momento de ejecutarlo le va a brindar al atacante acceso remoto al equipo infectado. Digamos que los troyanos pueden realizar diferentes tareas, pero su principal uso u objetivo es crear lo que se denomina un backdoor o una puerta trasera, que lo que va a hacer es permitir la administración remota a un usuario que no está autorizado. Estas backdoor básicamente son una secuencia pues especial dentro del código de programación, pues al igual que en el caso de las bombas lógicas, es como una parte del código que se incluye, mediante la cual se pueden evitar los sistemas de seguridad del algoritmo de autentificación para acceder al sistema. Entonces, por medio de este código vamos a poder burlar eh, la autenticación pues con el sistema. Y de pronto, como dato curioso, vale la pena decir que el troyano viene de la historia del caballo de Troya, que pues fue una obra eh, que se encuentra, digamos, es una historia dentro de la Odisea de Homero, y que pues es utilizada para engañar, sorprender y causar daño. Entonces pues se hizo como esta analogía con este tipo de software malicioso. Vale la pena decir también que,
que el troyano no es de por sí un virus informático, aun cuando, digamos, teóricamente o típicamente se le denomine como virus, porque la diferencia fundamental entre un troyano y un virus consiste en su objetivo o en su finalidad. Para que un programa sea un troyano, pues solo tiene que acceder y controlar la máquina anfitriona sin ser advertido. Por el contrario, un virus es un huésped destructivo que va a causar daño una vez se instale, una vez se posesione de la máquina o de la red. Y por otro lado, el troyano pues no necesariamente va a provocar daños. Digamos que este no es su principal objetivo. Su principal objetivo es simplemente infiltrarse. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las características de los troyanos o caballos de Troya. Y es que pues generalmente estos son utilizados para robar información y pues en casos extremos, como lo dije antes, pues obtener un control remoto de la computadora, pues de forma tal que el atacante consiga acceso de lectura y escritura de los archivos y datos privados almacenados. También puede ser visualizaciones de las pantallas abiertas, activación y desactivación de procesos, control de los dispositivos, entre otros. Básicamente, hay tres componentes principales en lo que es un troyano. Tenemos lo que sería un programa de administración, un programa residente y lo que se conoce como un editor del programa residente. Entonces, un programa de administración pues envía las órdenes que se deben ejecutar en la computadora infectada, mientras que el programa residente está situado en la computadora infectada y es el que recibe las órdenes del administrador, las ejecuta y devuelve un resultado. Y por último, el editor del programa residente pues va a servir para modificarlo, protegerlo mediante contraseñas, unirlos a otros programas para disfrazarlo, también para configurar en qué puerto deseamos instalar el servidor, entre otras. Entonces, atendiendo, digamos, a la forma en la que se realiza la conexión entre el programa de administración y el programa residente, se pueden clasificar dos tipos de conexiones. Uno es la conexión directa, que es cuando el atacante se conecta, digamos, directamente al computador infectado mediante su dirección IP, y pues en este caso el equipo atacante es el cliente y la víctima es el servidor. Y tenemos la conexión indirecta, donde pues no se requiere necesariamente la dirección IP de la víctima, porque en este caso el host se conecta al atacante mediante un proceso automático en el software malicioso instalado en su equipo. Para que la conexión esté asegurada, el atacante puede utilizar una IP fija o un nombre de dominio. Vemos que la mayoría de los troyanos modernos utiliza este sistema de conexión donde el atacante es el servidor a la espera de una conexión y el equipo host es el cliente que va a estar enviando peticiones de conexión constantemente hasta lograrla. En la actualidad, precisamente, la conexión indirecta es la más utilizada, pues debido a que tiene claras ventajas sobre la conexión directa, ya que pues va a poder traspasar algunos firewalls, ya que digamos que la mayoría de los firewalls no analizan los paquetes que salen de la computadora, sino que se enfocan más en los paquetes que entran. Entonces que esto puede ser, digamos, usados en redes situadas dentro de un router sin problema. No va a ser necesario redirigir los puertos y pues tampoco va a ser necesario conocer la dirección IP del servidor. ¿Cómo es el funcionamiento de los troyanos?
Pues los troyanos ocurren cuando se ejecuta un programa infectado, pues con un troyano precisamente. Estos programas pueden ser de cualquier tipo, pues pueden ser, digamos, instaladores, presentaciones, fotos, correos, entre otros, y pues al ejecutar el programa, este se muestra y realiza las tareas de forma normal, pero en un segundo plano y al mismo tiempo se está instalando el troyano. El proceso de infección no va a ser visible para el usuario, ya que no se despliegan ventanas ni alertas de ningún tipo, por lo que evitar la infección de un troyano es muy complicado, es muy difícil de detectarlo. Algunas de las formas más comunes de infección pueden ser las descargas de programas desde redes P2P, que son redes peer-to-peer, y funcionan básicamente sin clientes ni servidores fijos, sino que los nodos o los, los, los computadores se comportan como iguales entre sí, es decir, que actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los otros nodos, y es así como se intercambia la información. Entonces estas redes P2P son muy propensas al envío de este tipo de software malicioso. Otra forma de infección puede ser a través de páginas web que contienen contenido ejecutable, como pueden ser controles actives o aplicaciones Java. También están los exploits para aplicaciones no actualizadas, navegadores, reproductores multimedia, clientes de mensajería instantánea, y pues un exploit básicamente es un fragmento de software o una secuencia de comandos y o acciones utilizada con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información, pues para conseguir un comportamiento no deseado del mismo. También puede ser la ingeniería social, por ejemplo, a través de Facebook o más aún de, bueno, de todo tipo de red social, a través de sus chats, enviarle directamente a través de esta mensajería instantánea algún tipo de archivo con contenido malicioso. Y pues las que considero más típicas es los archivos adjuntos en correos electrónicos y archivos enviados por mensajería instantánea. Lo típico al abrir un correo, encontramos que el archivo tenga algún tipo de malware. Otra muy común es al conectar un dispositivo externo, una USB, un disco duro portátil, que pues ya se encuentra infectado. Actualizar el software del equipo también es peligroso si no es de una fuente confiable. Y por último, pues no tener ningún tipo de software de protección, ningún tipo de antivirus. Debido a que cualquier programa puede realizar acciones maliciosas en un ordenador, hay que ser muy cuidadoso a la hora de ejecutar, digamos, cualquier tipo de archivo. Digamos que algunos consejos importantes o a tener en cuenta pueden ser, por ejemplo, lo primero y más importante, disponer de un programa antivirus actualizado regularmente, pues para estar protegido contra todo este tipo de amenazas. También disponer de un firewall correctamente configurado. Algunos antivirus también ya lo incluyen. Tener instalados los últimos parches y actualizaciones de seguridad del sistema operativo. Digamos que muchas veces cuando recién sale un sistema operativo presenta muchas vulnerabilidades, y pues a medida de que transcurre el tiempo se van corrigiendo por medio de estas actualizaciones. Entonces es importante mantener las actualizaciones al día. No abrir ningún tipo de archivo adjunto de un correo electrónico si no se conoce el remitente, y evitar la descarga de archivos a través de redes peer-to-peer. ¿Qué efectos pueden tener los troyanos en nuestros equipos o en nuestras redes? Como mencioné anteriormente, un troyano puede estar en la capacidad hasta de brindar acceso remoto al atacante. Entonces,
Digamos que las acciones que el individuo puede realizar en el equipo remoto van a depender de los privilegios que tenga el usuario en el ordenador remoto y de las características del troyano. Digamos que algunos de los efectos u operaciones que se pueden llevar a cabo en el ordenador remoto son, por ejemplo, utilizar la máquina como parte de una botnet, que pues una botnet básicamente es un conjunto o red de robots informáticos que pues lo que hacen es ejecutar de manera autónoma y automática pues ciertas acciones, como por ejemplo realizar ataques de denegación de servicio o envío de spam. También puede tener como efecto la instalación de otros programas, incluyendo pues otros programas maliciosos, el robo de información personal, información bancaria, contraseñas, códigos de seguridad, etcétera, el borrado, modificación o transferencia de archivos, ejecutar o terminar procesos, apagar o reiniciar el equipo. También puede monitorizar las pulsaciones del teclado, aunque pues este es uno de los apartados del keylogger que veremos más adelante. Realizar capturas de pantalla, ocupar el espacio libre del disco duro con archivos inútiles. También puede monitorizar el sistema y hacer un seguimiento de las acciones del usuario. Otra que es, digamos, muy conocida es lo que se denomina miscelánea, que pues son aquellas acciones graciosas que se pueden hacer, como por ejemplo expulsar la unidad de CD, cambiar la apariencia del sistema, girar la pantalla, etcétera. Otras pueden ser sacar fotos con la cámara, borrar el disco duro, pues digamos que muchos efectos, ya que pues básicamente se va a tener acceso total de la máquina a la que se está atacando. Hoy en día, pues la popularidad de los sistemas para dispositivos móviles y tabletas, especialmente pues aquellos con menor control de su marketplace que llaman, de aplicaciones como lo es la Play Store, como en Android, son foco de los desarrolladores de este tipo de malware. Y en el caso de estos dispositivos, las acciones que un atacante puede llegar a realizar son similares a las que mencioné anteriormente. Entonces, imagínense tomar el control de nuestros equipos móviles que usamos tanto y que nos puedan tomar todo este tipo de datos. Pues algunos de los ejemplos podrían ser el capturar mensajes de texto entrantes y salientes, el registro de las llamadas, acceder a la agenda de contactos, bueno, también es posible conocer la posición geográfica del dispositivo mediante la activación del GPS, pues entre otros. Existen varios tipos de troyanos, según básicamente pues su principal función, lo que pueden hacer. Y pues básicamente tenemos los backdoors, keyloggers, banker, downloader, botnets, proxy, password stealer, dialer, entre otros. Digamos que por ejemplo, backdoors, como lo expliqué anteriormente, pues va a brindar una conexión remota al equipo infectado y pues a diferencia, digamos, de las conexiones remotas que son utilizadas típicamente en informática, pues en este caso digamos que no hay un consentimiento del usuario. Y una vez que el atacante accede al ordenador del usuario, los usos que puede hacer del mismo son variados según las herramientas que utilice. Pues puede ser enviar correos, eliminar o modificar archivos, pues todo este tipo de cosas que se pueden hacer con el equipo en normal funcionamiento. Otros son los keyloggers, que los keyloggers básicamente son uno de los más utilizados para obtener, digamos, información que es muy sensible, muy importante de los usuarios, y es porque pues este tipo de troyano instala una herramienta para detectar lo que se está digitando en el teclado, todas las pulsaciones. Entonces que va a poder
capturar información, digamos, de contraseñas principalmente, tanto de correos, cuentas bancarias, sitios web, entre otras, y por lo tanto, pues vamos a poder, el atacante va a poder posteriormente acceder a todo este tipo de información. Esta información posteriormente va a ser enviada pues al atacante, generalmente pues en archivos de texto, en archivos como los conocemos .txt. Otro tipo de troyano es el banker, que es básicamente está enfocado en atacar todo lo que serían las cuentas bancarias. Utiliza, digamos, distintas técnicas para obtener los datos de acceso a todo tipo de entidades financieras. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, reemplazar, digamos, el sitio web, crearlo y reemplazarlo, pues todo con el fin de obtener pues las contraseñas, el usuario de la víctima, o incluso la grabación en formato de video de las acciones del usuario mientras accede al sitio web. Y pues generalmente esta información es enviada al atacante por medio de correo electrónico o alojándonos en sitios FTP, File Transfer Protocol. Otro tipo em, de troyano que tenemos es el downloader, que básicamente en sí no afecta como tal, no es como tal, su función no es dañar, sino que su función es descargar otros archivos maliciosos para el ordenador. Este troyano se encarga no solo de descargarlos, sino que también los ejecuta y prepara la máquina para digamos, su ejecución al inicio del mismo. Tenemos también los botnets, de los cuales hablé anteriormente, que son utilizados para crear equipos de redes zombies. El atacante utiliza el troyano, generalmente combinados con herramientas de backdoors, para controlar una cantidad importante de ordenadores y así poder utilizarlos para cualquier fin, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente de enviar spam, enviar correos automáticamente. Otro tipo de troyano es el proxy, en donde pues este tipo de troyanos instalan herramientas en el ordenador que le permiten al atacante utilizar su computador como un servidor proxy. Entonces, pues como nosotros sabemos, un servidor proxy es el que permite dar acceso a otros ordenadores a internet a través de él. Entonces, al atacante hacerse pasar por este tipo de servidor, pues va a poder obtener todo tipo de información de la víctima. Y pues otro tipo de troyano puede ser el password stealer, que pues básicamente se encarga de robar todo tipo de información introducida en los formularios de las páginas web. Y por último, otro de los troyanos conocidos es el dialer, que pues lo que hace es crear conexiones telefónicas en el ordenador del usuario utilizando las funcionalidades de modem. Bien, por último, de acerca de los troyanos, es pues de cómo se podrían eliminar, y es que pues los troyanos no son visibles para el usuario, es decir que uno podría estar ejecutándose en el ordenador o en la red durante meses sin que el usuario lo perciba. Esto hace pues muy difícil su detección y su eliminación de forma manual. Algunos patrones, algunos síntomas para identificarlos son que un programa desconocido se ejecute al iniciar el ordenador, que se creen o se borren archivos de forma automática, que el ordenador funcione un poco más lento de lo normal, que se presenten errores en el sistema operativo, entre otros. Y pues por otro lado, los programas antivirus están diseñados precisamente para eliminar todo tipo de software malicioso. Además de eliminarlos, también previenen de nuevas infecciones actuando antes de que el sistema resulte infectado. Entonces, es muy importante y muy recomendable tener siempre un antivirus instalado en el equipo
y a hacer posible pues también un firewall. Como lo mencioné, ya hay antivirus también que incluyen un firewall. Entonces, para prevenir este tipo de software malicioso, es muy importante tener el antivirus y tener las actualizaciones correspondientes. Bien, ahora vamos a pasar a spoofing, que ya no es como tal un tipo de malware, sino más bien una técnica a través de la cual un atacante, generalmente pues con uso malicioso o pues en muy pocas ocasiones de carácter de investigación, se va a hacer pasar por una entidad distinta a través de la falsificación de los datos de una comunicación. Se pueden clasificar los ataques de spoofing en función de la tecnología utilizada. Digamos que hay varios tipos de spoofing. Puede ser IP spoofing, que es quizás el más conocido, ARP spoofing, DNS spoofing, web spoofing o email spoofing. Bueno, hay varios. Más adelante de pronto voy a explicar un poco algunos de ellos. Aunque pues en general se puede englobar dentro de spoofing cualquier tecnología de red que es susceptible de sufrir suplantaciones de identidad. Entonces, para resumir, ¿qué es spoofing? Es cuando un atacante falsifica el origen de los paquetes haciendo que la víctima piense que estos son de un host de confianza o autorizados, pues para evitar que la víctima lo detecte. Por ejemplo, cuando nos comunicamos con un determinado host, la dirección IP pues de ese host va a ocupar cierto lugar o determinado lugar en la trama de datos, pues al igual que nuestra propia dirección, la dirección de que está enviando, que también va a ocupar un espacio dentro de esta trama. Si conseguimos manipular la información de esos lugares, de las direcciones IP, vamos a poder falsificar el origen de los datos y hacer creer al host de destino que somos quien realmente pues no somos. Vamos a hacernos pasar por lo que la víctima o el destino piensa o cree que somos, pero realmente no somos. Simplemente es hacer que nuestra IP parezca otra dirección que el destino o la víctima está esperando. Existen varios tipos de spoofing o de suplantaciones, como lo son IP, ARP, DNS, web, email. Y pues por ejemplo, en el caso del IP spoofing, consiste básicamente en sustituir la dirección IP origen de un paquete que se encuentra dentro del protocolo TCP/IP, pues por otra dirección IP a la cual se desee suplantar. Esto se consigue generalmente gracias a programas destinados para ello y puede ser usado pues para, como lo mencioné, para cualquier protocolo que se encuentre contenido dentro de TCP/IP, como lo pueden ser los protocolos de transporte UDP o TCP y también protocolos como ICMP. Pues hay que tener en cuenta entonces que las respuestas de los hosts que reciban los paquetes alterados irán dirigidas a la IP falsificada. También tenemos el ARP spoofing, que consiste en la suplantación de identidad por medio de la falsificación de la tabla ARP. Se trata básicamente de la construcción de tramas de solicitud y respuesta ARP modificadas con el objetivo de falsificar la tabla ARP, que básicamente ARP es una relación entre la IP y la MAC. Y pues al falsificar esta tabla ARP de una víctima, vamos a forzarla a que envíe los paquetes a un host atacante en lugar de hacerlo a su destino legítimo. Digamos que como nosotros sabemos, en el protocolo, en Ethernet, digámoslo así, se trabaja pues mediante direcciones MAC, no mediante direcciones IP. Esto ya es de la capa de enlace de datos.
Em, ARP lo que va a hacer es traducir o hacer una relación entre direcciones IP y direcciones MAC para que la comunicación pueda establecerse. Entonces, ARP Spoofing lo que busca es reemplazar estas direcciones, esta tabla ARP, para que em, el host, digamos la víctima, envíe a la dirección ARP falsificada. Por otro lado, tenemos también DNS spoofing, que es simplemente la suplantación de identidad por medio del nombre de dominio. Es decir, falsificar el nombre de dominio ante una consulta de resolución de nombre que haga la víctima con una dirección IP falsa a un cierto nombre de dominio o DNS o viceversa. Web spoofing, que es básicamente la suplantación de una página web real, es enrutar la conexión de una víctima a través de una página falsa hacia otras páginas web que pues se pueden ver muy similares con el objetivo de obtener información de dicha víctima. Pues estas páginas van a tener información de formularios, contraseñas, etcétera, y la página web falsa actúa a modo de proxy solicitando la información requerida por la víctima a cada servidor original y saltándose incluso la protección SSL. Por último, uno de los principales spoofing es el email spoofing, que es la suplantación de la dirección de correo electrónico de otras personas o entidades, y pues esta técnica es usada eh, con el fin de hacer un envío de mensajes de correo electrónico que se conocen como OAX, es decir, estos mensajes que se hacen mm, para un grupo, para hacer pasar, que se envían a un grupo de personas queriendo pasar a ser algo falso como algo real, y esto sirve como suplemento perfecto para el No uso de todo la es malo. suplantación de identidad y Vamos a para hablar generar spam. acerca de plantillas de seguridad y los planes de contingencia que se deben utilizar para evitar todo este tipo de riesgos anteriormente vistos. Dentro de los planes de contingencia se encuentra que es una estrategia planificada con una serie de procedimientos que facilitan u orientan a tener una solución alternativa que permite restituir rápidamente los servicios de la organización ante la eventualidad de que lo que pueda paralizar, ya sea de forma parcial o total. Es decir, encontrar la manera de mitigar estas amenazas. Todos los malware explicados anteriormente pueden llegar a ocasionar graves daños, y por esta razón es importante siempre que las empresas tengan un plan de contingencia. Listo. Dentro de los objetivos de los planes de contingencia encontramos tres. Definir las actividades de planeamiento. ¿Qué quiere decir esto? Preparación y ejecución de tareas destinadas a proteger la información contra los daños. Garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos considerados críticos que componen el sistema de información. Definir acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos que componen el sistema de información. Dentro de su metodología encontramos 8. Planificación, identificación de riesgos, identificación de soluciones, estrategias, documentación del proceso, obviamente, para que cuando vuelva a pasar lo mismo ya no estemos indefensos, sino ya haya un registro de qué fue lo que pasó. Realización de pruebas, implementación y obviamente la final, el monitoreo, para que este tipo de situaciones no vuelva a pasar. No nos podemos terminar las presentaciones antes sin dar un poco de la bibliografía. La mayoría lo encontramos en páginas de seguridad, obviamente nuestro motor fue Google, y encontramos bastante información en blogs, en la página oficial de Cisco, y
La mayoría de la información pues estaba en inglés. Obviamente es importante resaltar que para siempre encontrar buena información, hay buena información en inglés, pero si tú quieres profundizar a fondo en inglés, vas a encontrar mucha más información. Más adelante vamos a implementar un firewall. Espero que les guste y lo disfruten. Es en ipv 6. Es fácil, rápido y una manera eficiente para poder curarnos en virus, especialmente gusanos, que son los que atacan las redes. Bueno, anteriormente, como hemos explicado, los virus, uno de los de las fuertes amenazas es o son los virus de gusano, que atacan duplicándose y en las redes. Entonces nosotros, como ingenieros en telecomunicaciones, quisimos explicar cómo es el funcionamiento de los virus y aparte de esto hacer una rápida implementación de un firewall para evitar este tipo de accesos de servidores no deseados o de equipos no deseados. Bueno, básicamente es esto. Nos movimos aquí al simulador Cisco Packet Tracer, un gran simulador donde podemos simular pues todos los elementos, todos los productos de Cisco que hemos visto a través de nuestra carrera, haciendo una pequeña implementación de firewall con políticas de acceso y denegación. Lo que queremos mostrar es cómo puedo yo denegar el acceso a internet y permitir el protocolo ICMP, que es el que permite la comunicación. Entonces, en la definición de firewall nos dice que permite o niega servicios. Entonces, vamos a hacer aquí las veces de denegar el protocolo TCP y permitir el protocolo ICMP. Como pueden ver, tenemos un direccionamiento, en esta topología tenemos un direccionamiento en IPv6, que es lo que actualmente estamos utilizando, lo que hemos estudiado, y pues realmente es muy interesante este nuevo direccionamiento. Básicamente se maneja la misma lógica que en IPv4, solo cambian cositas, y a continuación le vamos a explicar las pequeñas cositas que cambian. Bueno, tenemos esta topología ya diseñada, pues es a modo de ejercicio para que podamos ver rápidamente cómo funciona este. Entonces vamos a ingresar a nuestro router, decimos enable, configure terminal, y bueno, entonces acá empezamos con cositas que cambian. IPv6 Unicast Routing es nuestro primer comando para que pueda permitir el direccionamiento y trabajar en IPv6. Listo. Entonces ingresamos a nuestra interfaz. En este caso va a ser la interfaz 00. Le decimos obviamente IPv6, la dirección que vamos a agregar. En este caso va a ser la 2001 db8 ACAT, ¿no? ACAT 1.2.2.1 /64. Listo. Esto por un lado. A esta parte de la red le vamos a colocar un enlace local. Entonces siempre en IPv6 la dirección del enlace local es la FE80 2.2.1 Muslim local. Y otra cosa que hemos adicionado, vamos a hacer un RIP de nueva generación. Entonces aquí también es un poco fácil, lo mismo, IPv6, decimos RIP, el nombre dist de distrital y enable, ok, enter, y subimos esta interfaz. Listo,
por este lado. Ahora vamos a perdón, aquí nos falta, salimos de esta interfaz y vamos a configurar la serie 00. Entonces ingresamos a la interfaz 00, perdón, ingresamos nuestra dirección, que va a ser la 2001 de 8 café. Esta va a ser la 2.1 127. Lo mismo, ingresamos nuestro protocolo RIP, distrital, como le hemos colocado, lo habilitamos. Listo, perfecto. Shoot. Ahora sí, vamos al siguiente router, que este va a ser nuestro router de firewall. Por acá nos pregunta que si queremos continuar con el diálogo de configuración, le decimos que no. Enter, enable, configure terminal. Una vez más, IPv6, unicast routing. Ingresamos a nuestra interfaz que queremos trabajar. En este caso, por un lado va a ser la 0, 0. IPv6 address y le ingresamos nuestra dirección. Entonces para este vamos a colocar la 1 y por este lado vamos a colocar la 2. 2001 db8 2 puntos café, no, db8 2 puntos café 2.2.2 slash 127 y colocamos nuestro protocolo RIP IPv6 RIP this, que lo estamos llamando, y enable. Salimos de esta interfaz y bueno, ok, subamos la interfaz, subamos la interfaz 00, salimos de esta interfaz. Ahora sí ingresamos a la interfaz Fast Ethernet, Fast Ethernet 00, si no estamos mal, ¿sí? Está 00. Entonces ingresamos a la Fast Ethernet 0, está 0, IPv6 address, la dirección, en este caso va a ser la 2001 2 puntos db8 no, db8 2 puntos acat 2 puntos 2 2 puntos 1 slash 127. Lo mismo, IPv6 RIP this enable y no shoot. Muy bien, entonces aquí ya tenemos configurados en los routers el direccionamiento. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Entonces acá una de las grandes ventajas, o pues que me parece muy interesante, es que en IPv6, con el simple hecho de configurar en el router la dirección en el dispositivo final, ya permite una autoconfiguración. ¿Listo? Pues me parece muy chévere. Vamos a ingresarlo esto estáticamente, 2001 8 puntos acat puntos 1 puntos 2 la 64 y el in local
80, 2.2.1. Este sí lo podemos dejar estático, perdón, autoconfig. Este también va con autoconfig. Había cometido un errorcito en el direccionamiento, en la dirección de prefijo. Había puesto 127 y pues realmente es 64 para que maneje el mismo nivel de red que el anterior. Con el 127 pues estamos manejando este puentecito y realmente lo que estamos buscando era el 64. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos colocar autoconfig. Ya tenemos autoconfig en el PC y autoconfig acá, ya tenemos el PC. Vamos a probar ahora si hay comunicación. Perfecto. Entonces encontramos que en toda nuestra topología tenemos un direccionamiento y una comunicación con los protocolos ICMP. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a hacer esto rápidamente, bien bonito. Listo, este va a ser nuestro firewall. ¿Cómo se va a configurar nuestro firewall? Salimos. Bueno, ya estamos en el modo de configuración y ingresamos IPv6 access list, perdón, ahora sí estamos en el modo de configuración IPv6 access list, le damos un nombre, nos pide un nombre, ese word, una palabra que identifique, le va a poner en este caso HTTP. Perfecto, ya ingresamos al modo de configuración de nuestra denegación del access list. Le damos TENI, bien ahí, como le quieran pronunciar. El protocolo que queremos denegar, en este caso va a ser TCP. El host de origen, ¿sí? Que en este caso va a ser este señorcito de acá. Entonces le vamos a ingresar. Anteriormente estaba diciendo, entonces vamos a denegar el protocolo TCP desde nuestro computador, que en este caso sería nuestro computador de origen. ¿Listo? Entonces nuestro computador de origen, colocamos la dirección de nuestro computador de origen, fácil, 2001 TV8 ACAD 209 7C FF FE 37 BB 03. Muy bien, una vez colocamos nuestra dirección de origen, aquí me faltaría el host y la dirección de quien quiero denegar. ¿Listo? Entonces recordemos que la dirección que le colocamos a nuestro servidor, que se nos cambió, primero configuremos acá, hacer el host 2001 puntos TV8 puntos ACAD 2.1 2.2.2. Perfecto, y acá vamos a colocar igual
y el signo de interrogación, que quiero saber qué protocolo es. Entonces acá me dice que para el www vamos a colocar HTTP o 80. En este caso voy a colocar el 80. Enter. Listo. Le digo que permitamos el resto de las IPs, el resto de servicios. Nos salimos. Listo. Acá este paso es vital, que es el último paso, si no, no hay la denegación. ¿Por dónde estamos entrando? Por la F00. Entonces esta va a ser nuestra interfaz más cercana a donde está nuestro servidor para la denegación. Damos 0/0, enter, y le digo IPv6 traffic filter, el nombre, como se llama mi servicio que estoy denegando, y en la posición de entrar. Listo. Entonces, para ver si está funcionando o no, acá esto se me cambió como lo había dicho anteriormente. Si copiamos este, y ponemos acá 2/64. Miremos que se haya quedado. Acá 2.1, 2, listo, rectificamos muy bien todo. Y probamos apuntando al servidor. Vemos que sí. En el equipo que no tenemos denegación, apuntamos al servidor, vemos que sí está viendo nuestra dirección en el protocolo www, y vamos a observar si realmente está funcionando para el equipo que hicimos la denegación. Vemos que efectivamente deniega el protocolo TCP y ahí obtenemos nuestro firewall. Vemos que sí hay un servicio de ICMP, o sea, hay comunicación, pero el protocolo TCP está denegado. Gracias.